Levántate en esta mañana con un corazón dispuesto para Dios. Dispón tu corazón para inquirir delante de su presencia, para escuchar su voz en tu interior. Humíllate delante de Él. Derrama tu espíritu delante de Él y confiesa tus pecados para que Él te perdone, te restaure, te sane y te salve. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 27. La palabra de Dios dice así: Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, mis amados, nos encontramos frente a una palabra donde Jesús llama a Leví. Leví es el mismo que llamamos Mateo. Lo que sorprende en este texto es que en los otros evangelios, en el evangelio de Mateo, Jesús primero llama a Pedro, a Andrés, hermano de Pedro, luego llama a Santiago, hermano de Juan, y a Juan. En el evangelio según San Lucas, mucho antes de llamar a Mateo, llama a Felipe, y a través de Felipe llama a Natanael, otro apóstol de Jesús. ¿Y por qué es tan llamativo esto? Bueno, esta es información directa de Mateo, dada a Lucas. Lucas no narra nada en su evangelio que no tenga una fuente fiel, fidedigna y directa. Cuando habló de la infancia de Jesús, sabemos que estuvo sentado con María, escuchando de María las historias. Y entonces condensó, plasmó en sus escritos, en su carta a Teófilo, lo que María le contó acerca del nacimiento y la infancia de Jesús. Y aquí vemos a Lucas escribiendo casualmente la forma como Jesús llamó a Mateo y todo lo que rodeó ese llamamiento. Mateo o Leví era un publicano. Los publicanos eran judíos al servicio del Imperio Romano. Ellos eran los cobradores de impuestos para Roma, pero eran cobradores de impuestos injustos, porque cobraban impuestos para Roma. Roma les pagaba por ese impuesto, pero al impuesto que cobraban, ellos le añadían su propio impuesto. Vamos a colocar un ejemplo. Si había que pagar de impuesto 1,000,000 de pesos por persona o por familia, ellos le incrementaban 500,000 pesos más. Esto es para que lo entienda. Así que eran totalmente injustos. Se aprovechaban de la necesidad y de las circunstancias de la gente. De hecho, su injusticia era tal que cuando alguien no tenía con qué pagar impuestos, lo despojaban de lo poco que tenían. Así que ellos cobraban el impuesto para el Imperio Romano y no gozaban, siendo israelitas, siendo judíos, no gozaban del afecto de la mayoría del pueblo.
eran odiados. El pueblo no los quería. El pueblo los rechazaba. Pero yo me siento sorprendido. Y al mismo tiempo el Señor me dice, ¿por qué te sorprendes? Me siento sorprendido por el llamado que Jesús hace a Mateo, a Leví. Sí. ¿Cómo puede llamar a alguien que hace ciertas cosas tan desagradables, tan desobligantes, tan falto de principios éticos, morales? ¿Cómo puede llamar a alguien que no tiene dignidad ni respeto por su pueblo ni por sí mismo? Lo primero que tengo que responder es que mientras todos odiaban, la mayoría odiaban de los judíos, odiaban a los publicanos, a Mateo, a Leví, Jesús le estaba amando. Esta es una realidad. Independientemente de la gente que te rodee y te exprese sus afectos o te los niegue, por encima de todas las expresiones afectivas que hayan, positivas o negativas, tienes que saber que hay alguien que realmente, sinceramente, de verdad te ama. Su amor es real. Su amor no es una utopía, no es algo efímero, no es circunstancial, no es por lo que tienes, no es por lo que eres, es simplemente porque Él, a pesar de todo, te ama. Sí, mis amados. Y entonces, una vez más tenemos que mirar a Jesús llamando a Mateo, y la respuesta de Mateo es tremenda. La respuesta de Mateo no se hace esperar. No le dijo: Señor, déjame organizar algunos asuntos. Señor, mira que tengo este problema, mira que tengo esto, aquello. La respuesta de Mateo fue inmediata. Y esta es la respuesta que Jesús espera de cada hombre y cada mujer. Su voz desde los cielos se deja escuchar todavía. Todos los días se está llamando. Todos los días se está convocando. Todos los días se está diciendo: sígueme. Cual si fuera un imperativo, cual si fuera una orden, un mandamiento. Sígueme. ¿Cuál es la respuesta hacia el llamado de Jesús? La de Mateo es trascendental, es contundente. La respuesta de Mateo no se hizo esperar, no caviló, no dudó. Dice que dejó todo. Se levantó y siguió a Jesús. Qué maravillosa palabra en esta mañana. Y ya lo había compartido cuando estudiamos el Evangelio de Mateo. Mateo hizo una gran fiesta. Invitó a sus amigos, compañeros de trabajo, a toda esa gente infiel, aprovechados, manipuladores, explotadores, vividores, a todos esos publicanos y a toda esa gente de negocios indecentes, torcidos. Los invitó a su casa con el propósito de que escucharan a Jesús y que Jesús impactara las vidas de ellos como lo hizo con Mateo. ¡Qué maravilloso!
La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero aquí en Mateo también vemos que en la conversión de Mateo, que en la determinación de Mateo de caminar con Jesús, hubo una gran fiesta. Vino, licor. Porque cuando Jesús viene a tu vida, tiene que ser un tiempo de alegría y de gozo. Un tiempo de felicidad, de dicha, de realización. A pesar de las circunstancias que nos rodeen. ¿Sabe? Mateo sabía que no gozaba del afecto de nadie, de la mayoría de los judíos. Tenía un círculo posiblemente bastante pequeño, pero quería que ese círculo de amistad, que sus compañeros de trabajo conocieran a Jesús. ¿Sabe? Sigo sorprendido. Y el Señor me dice, contigo hice lo mismo que hice con Mateo. Pero ¿qué has hecho tú? Y tengo que reconocer que no hice lo mismo que Mateo. Sí, tomé la decisión de caminar con Jesús. Respondí a su llamado. Pero no fui más allá. ¿Sabe? El siervo inútil es aquel que hace solo lo que su maestro le dice, su amo le dice. El siervo inútil es aquel que tiene límites, que las barreras y las fronteras se convierten en gigantes infranqueables, insuperables. Ni siquiera he sido un siervo inútil. Mateo pasó la frontera, las barreras de lo que es el llamamiento de Jesús. Fue más allá. Yo quiero que así como me llamaste a mí, le hables a mi familia, le hables a mis amigos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, porque lo que has traído a mi vida, quiero que ellos también lo tengan. Qué poderosa palabra para mi vida en esta mañana. Y finalmente, miramos nuevamente a los escribas. Los publicanos eran una facción financiera política de Israel. Pero los escribas eran los doctores, los intérpretes de la ley. Y los fariseos eran los que pretendían ser fieles a la fe del Dios de Abraham. Y porque sí hay apariencia, rodeaban a estos dos grupos. Y aparecen en escena los escribas y los fariseos hablando, diciendo, hombre, ¿cómo es que ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? ¿Qué es esto? Qué tremendo, ¿no? Y Jesús responde, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y esto hay que llevarlo al nivel al cual Jesús lo quiso llevar y expresar, como Jesús lo quiso comunicar. No se trata de que la gente no tuviera necesidad de Jesús. Hay mucha gente que está enferma, pero no quiere ir a los médicos. No asiste a los médicos. No va a una consulta médica. Hay mucha gente que aunque está enferma cree que puede manejar ella misma su salud. Hay mucha gente que realmente se cree justo
correcto, íntegro. Y si ya te crees justo, correcto, íntegro, entonces no tienes necesidad de Jesús. Porque Jesús lo que necesita casualmente es que nos despojemos del orgullo espiritual y reconozcamos nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra condición humana, nuestra condición de pecadores, y busquemos en Él no solamente la sanidad, el perdón, sino la salvación. Dios te bendiga grandemente en esta mañana e ilumine y te guíe a las conclusiones que puedas tomar de este audio. Bendiciones.